y puede haber también otro tipo de sentimientos alrededor de esta procrastinación, como la culpa, como el remordimiento. Mm, Es decir, nos sí. autosaboteamos en ese sentido del no saber, o frustramos, ¿verdad? Por no saber por qué no avanzamos, ¿verdad? Al no reflexionar o tomar en cuenta, ¿verdad? Esa situación interna en las emociones o pensamientos que tenemos, algún conflicto, ¿verdad? Importante, y lo ignoramos, bueno, nos va a hacer procrastinar, es decir, no tener motivación para tomar esas decisiones. Hola, te doy la bienvenida a De Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza en el que hablamos del apasionante viaje de la vida adulta, tengas la edad que tengas. Aquí encontrarás información y contenido sobre orientación vocacional, desarrollo profesional y reflexiones sobre todas esas cuestiones que nos vamos planteando en las diferentes etapas de la vida. Yo soy Rosa, voluntaria en Inspiranza, y hoy me acompaña Rolando, psicólogo y voluntario en Inspiranza. Hola Rolando, ¿cómo estás? Mucho gusto, Rosa, y mucho gusto también a todos los que nos escuchan y ven. Claro que sí. Estamos constantemente tomando decisiones. Desde que nos levantamos cada mañana, vamos decidiendo pues, qué nos vamos a poner de ropa ese día o qué vamos a desayunar, por ejemplo. Muchas de estas decisiones son así, cotidianas, y las tomamos pues casi sin darnos cuenta. Lo que pasa es que hay otras decisiones que ya se nos empiezan a complicar un poquito. Sin duda son un poco más difíciles. Implican quizás cambios en nuestra vida o pensar en el futuro. Y ahí es cuando comenzamos a darle vueltas y más vueltas, o quizás decidimos no darle ninguna vuelta en absoluto, escondernos y esquivar tomar esa decisión. Por eso, Rolando, para introducir este tema del que vamos a hablar hoy, quería preguntarte cómo podemos evitar esto, cómo podemos evitar volvernos locos pensando en el futuro. Qué bien, pues mucho gusto, Rosa, nuevamente. Es una pregunta muy interesante, la verdad, porque en ella incluso podemos como sentir, ¿verdad? Si alguna persona se pregunta ello, cómo no volverse loco o loca pensando en el futuro? Precisamente es porque hay una preocupación, hay algo que tal vez posiblemente se esté saliendo de control de esas decisiones que, claro, como mencionas, estamos tomando siempre decisiones cada día, pero hay decisiones que a veces llegan un momento en el que ni las pensamos, ¿verdad? Desde los zapatos que me va a poner hoy, qué llaves tengo que tomar para abrir la puerta. A veces son decisiones que ya son automáticas, pero hay otras decisiones que sabemos que también pueden afectar los próximos meses, años de nuestra vida, y tal vez es esas decisiones que más se nos dificultan, las que nos preocupa, ¿verdad? Y bueno, precisamente estaremos ahí platicando, ¿verdad? Sobre cómo poder, vamos a llamar, tomar ese control en las decisiones que tomamos, pero también el saber hacia dónde nos dirigen, ¿verdad? El saber a dónde queremos ir es muy importante como parte, ¿verdad? Para no volvernos locos, precisamente. Sí, sin duda yo creo que todos nos hemos sentido un poco así en algún momento de la vida, en una cara de la moneda o en la otra, ¿no? La primera cara de la moneda que planteábamos es ese sobrepensar, ese darle vueltas y más vueltas a algo, ese llegar incluso a querer controlar cuestiones que en absoluto están en nuestra mano y lo sabemos, pero no podemos evitar intentar, pues eso, pensar demasiado. Claro, sí, incluso puede llegar un momento en el que, bueno, todos podemos imaginarnos, por ejemplo, alguna situación que hayamos tenido en la que teníamos que decidir ya algo rápidamente o con pocas decisiones, con pocas opciones, y podamos haber sentido algún tipo de, de parálisis, sí, como esa indecisión que nos haya abrumado en algún momento. Entonces,
por un lado está esa parte de eh, elegir algo ya por facilidad, por rutina, pero por el otro lado es también que puede presentarse una parálisis por pensar mucho, ¿verdad? Por tener que o sentir que hay que elegir esa decisión perfecta por la situación. Y eso sobrepensar, pues nos lleva a seguir con esa indecisión, ¿verdad? Como ir hacia un callejón sin salida, y pueden suceder muchas cosas ahí. Una, que tal vez no eh, tenemos miedo, tal vez, a pedir apoyo de alguien más, pedir ayuda, ¿verdad? De alguien de confianza que nos pueda ayudar. O por otro lado, el no encontrar como otra opción que nosotros queremos que exista, pero en lo que hallamos en la realidad no hay, ¿verdad? A veces puede suceder esa situación, sea mm, por desinformación tal vez, ¿verdad? Y eso engloba ambas partes, ¿verdad? Del no conocer las opciones que hay por no querer hablarlo con alguien más, ¿verdad? Entonces ahí también está una de esas causas, este, pero sí, bueno, de esta situación no sé qué opinas, Rosa. Sí, sí, no, estaba pensando en eso que hablabas de la parálisis, que creo que tiene mucho que ver con eso que comentabas también de la decisión perfecta, ¿no? O sea, no llegamos a tomar nunca una decisión porque o nunca es buen momento o nunca son las condiciones exactamente adecuadas o nunca el contexto es el que me acompaña para tomar esa decisión. Siempre hay algo, ¿no? Que hace que no sea perfecto y realmente... bueno, es que quizás no existe la decisión perfecta. Yo lo pongo entre signos de interrogación, pero creo que realmente podríamos afirmarlo, ¿no, Rolando? Claro, sí, la decisión perfecta es muy difícil porque, como la frase, ¿no? De todos los caminos llevan a Roma. Claro, ¿qué pasa? Pues en esta situación me pongo a pensar, si de todos esos caminos que llevan a Roma, que eso no lo niego de alguna manera, eso es otro tema, pero ¿qué pasa? Tal vez nos estamos encerrando en que uno de los caminos que podemos ver es el único, o pensamos que es el único, lo único que nos puede llevar, ¿verdad? A ese destino que queremos. Y eso es precisamente como cerrar nuestra visión, por miedo, ¿verdad? A poder tomar otra forma. ¿Qué implica tomar otro camino? Pues desprenderse, ¿verdad? De esa decisión que vemos, es que tal vez es por seguridad, ¿verdad? Que nos sentimos cómodos con esa idea de que llegar a ese punto, pues es este camino solamente, que tal vez ahí van más cosas implicadas. Por ejemplo, Rosa, me pongo a pensar en las expectativas o vamos a llamar la familia en que crecimos, también nos brindan ese tipo de visiones, ¿verdad? De caminos posibles, pero como todo, como cada persona también ignoramos muchas cosas más, hay posibilidad de que lo que nos hayan enseñado desde nuestra familia, nuestro crecimiento, nuestro entorno social también, pues no abarca todas las posibilidades u opciones, ¿verdad? Que existen precisamente para esa meta que tengo. Entonces, pues sería muy buen ejercicio poder identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me agrada, por ejemplo, de mi familia? ¿Qué cosas eh, difiero o siento que de alguna manera, vamos a llamarlo, en pinza, entre comillas, ¿verdad? Me limitan, ¿verdad? De aquello que nos dejaron nuestras personas, ¿verdad? Amadas en la enseñanza, porque también dentro de esa visión del mundo con que crecemos están también la herencia de miedos. Pues esos miedos también son lo que nos permite no ver otras opciones, ¿verdad? Posibles, que tal vez sí tengamos capacidad y habilidad para poderlas sobrellevar, pero que por ese crecimiento que tuvimos, esas herramientas, ¿verdad? Que tal vez no nos brindaron porque esas personas que amamos, pues tampoco tenían, tal vez, pero nosotros ya estamos de alguna manera en cierta edad, ¿verdad? Ya de habilidad, de maduración, ¿verdad? Por supuesto. Y sobre todo, si
todos los que estamos escuchando, ¿verdad? Este podcast, puede entender esto que estoy mencionando, es porque ya está en el momento de que, en el momento preciso, ¿verdad? Que ya tiene esa capacidad de poder pensar qué es lo que me gustaría mantener de mi familia, de las personas que me criaron y qué cosas mantengo a raya, por decirlo así, para yo llenar, ¿verdad? Con esas nuevas visiones, esas nuevas expectativas, sueños e incluso habilidades a desarrollar para meter al saco, ¿verdad? De mi persona y poder eh, tomar esa decisión que tal vez no vaya por ese camino único que haya visto, pero como lo más importante es, ¿verdad? Es no perder de foco o de vista hacia dónde quiero llegar. Entonces los caminos van a ser simplemente un medio, ¿verdad? Si alguno no nos funciona o vemos ese tipo de preocupación, ¿verdad? Pues poder hacer este tipo de mini ejercicio, ¿verdad? ¿Qué cosas quiero mantener de lo que me dejaron esas personas amadas? Pero qué cosas yo puedo tomar ahora por mi cuenta, ¿verdad? Vamos a llamar, esas sogas, esas cuerdas que me lleven a la cima de alguna manera, pero Mm. hay otras cuerdas que tal vez ya no están, no me ayudan a subir, sino me atan, ¿verdad? Y me mantienen allá abajo, ¿verdad? A pesar de que Sí, yo quiera subir, ya son sogas o cuerdas que no me llevan hacia el destino que quiero. sí, es cierto que, que bueno, que aunque hayamos tenido una serie de herramientas que hayamos aprendido pues, en nuestro contexto social, familiar o educativo, y nos han llevado a subir esa parte de la montaña hasta donde estamos hoy, quizás desde aquí hacia arriba, pues empezamos a necesitar otras, ¿no? Y entender qué es lo que nos ha llevado hasta aquí, entender incluso diría agradecer, ¿no? Que es lo que nos nos ha llevado hasta este punto en el que estamos ahora, aunque ahí haya existido ese bloqueo, ¿no? Esta parálisis. Bueno, pues vamos a ver qué necesito a partir de ahora, ¿no? A qué cuerda necesito asirme, ¿no? Para empujar hacia arriba a partir de ahora. Hablabas del miedo, Rolando, y ahí quería plantearte el otro lado de la moneda. Hemos hablado de esta actitud de sobrepensar, pero también tenemos el otro extremo, la otra cara. No voy a pensar en absoluto. Sé que tengo que tomar una decisión, pero voy a dejarlo ahí apartadito, lo voy a esquivar porque no soy capaz de afrontar el proceso de tomar una decisión. Y ahí yo creo que el miedo es el protagonista. Así es, totalmente. Sí, bueno, sí, en esta situación que menciona Rosa, donde el miedo ya es el protagonista, eh, pues sí, es como si en una obra de teatro, ¿no? ¿Verdad? Nuestro personaje principal se pone a alguien enfrente de nosotros, ¿verdad? Y no nos deja ni expresarnos, ni tomar esas decisiones, ni hablar incluso, ¿verdad? Pero sí, Mm. precisamente ahí es algo importante retomar ahí lo que mencionábamos al inicio del podcast, que es en las decisiones importantes también, obviamente todas las decisiones son importantes, ¿verdad? Si un día incluso dejo de cepillarme los dientes, de lavarme los dientes o de bañarme, pues me va a repercutir en el futuro también. Todo es Así importante, es. pero si hay decisiones que nos puede invadir el miedo, porque de alguna manera hay los pensamientos se vuelven también intrusivos, se vuelven en contra de uno por la realidad que percibimos de alguna manera internamente. Y eso tampoco hay que ignorar, por supuesto, el miedo, ¿no? El miedo, pues, es una reacción, ¿verdad? Una emoción, muy básica que por algo está, ¿verdad? Por algo Mm. está. Sin embargo, si solamente nos quedamos con esa emoción y no intentamos entenderla, analizarla, ¿verdad? Reflexionarla, pues nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? Y bueno, de aquí sí puede afectar, esto sí creo que es muy importante, porque puede afectar un miedo que tal vez no lo lleguemos a identificar, suponiendo con más comparaciones, y Rosa,
puedo mencionar también que es como una piedra en el zapato, tal vez. Mm. Ahí está oculta, ¿verdad? La sentimos, sabemos que está ahí, pero la ignoramos de alguna manera. Ese tipo de miedos puede haber varios, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que solamente hay uno, una piedra en el zapato, puede incluso retardarnos o atrasarnos, este, a comparación si percibimos qué hacer con ese miedo, ¿verdad? Y podamos avanzar más rápido hacia el destino. Esto lo comento porque en la cuestión de elección de alguna carrera, decisión de la toma de algún puesto laboral, de alguna decisión, no sé, de cambio de residencia o alguna decisión familiar o personal, el dejar ahí ese tema ignorando y simplemente concentrándose, distrayéndose, es la palabra que opino, en continuar con la vida, pero sin atender esa preocupación, esos pensamientos que nos retienen, pues nos va a hacer que ante esa decisión, ante esa meta, pues no avance, ¿verdad? O avance muy lentamente, como intentando también, ¿verdad? Que las cosas cambien o que esa piedrita en el zapato desaparezca. Y Pero no. al final la piedra acaba haciendo un callito, ¿no? Acaba haciendo una herida de tanto tenerla ahí y no atenderla. Así, Eh, totalmente. También Y caemos un poco en esto, bueno, no sé si tiene relación, yo creo que sí, aunque lo asociamos a cuestiones más del día a día, el concepto de procrastinación. claro, sí, bueno, todo va dentro de esta misma idea porque al no, al no reflexionar o tomar en cuenta, ¿verdad? Esa situación interna en las emociones o pensamientos que tenemos, algún conflicto, ¿verdad? Importante, y lo ignoramos, bueno, nos va a hacer procrastinar, es decir, no tener motivación para tomar esas decisiones, no sentirse impulsado, ¿verdad? Por hacer algún cambio en nuestra vida actual, sabiendo que obviamente hay cierto gusto, ¿verdad? De llegar a cierta meta, este, pero que incluso nosotros nos ocultamos, ¿verdad? También de esa manera y puede haber también otro tipo de sentimientos alrededor de esta procrastinación, como la culpa, como el remordimiento, Mm, es decir, nos sí. autosaboteamos en ese sentido del no saber, o frustramos, ¿verdad? Por no saber por qué no avanzamos, ¿verdad? Pero del otro lado está precisamente esa situación de esos miedos que nos retienen, pero que incluso a veces somos muy, todas las personas, siempre digo que a veces somos demasiado inteligentes, más de lo que nosotros creemos, porque también nosotros jugamos en contra de nosotros, ¿verdad? Mm, Entonces, sí, es como de una mano empuja a otra, pero en realidad descubre que es del mismo cuerpo. Ah, bueno, hay que trabajar hacia el mismo juntos, objetivo, ¿no? Así es, eso exacto. Sí, bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando seguramente en algún momento, quizás ahora, se están identificando con alguna de estas dos partes, o pensar demasiado, o esquivar, o tener miedo. Así que, Rolando, me gustaría proponerte que demos algunas herramientas, técnicas, claves, como quieras llamarlo, para que nos ayuden a tener más claridad a la hora de tomar una decisión y por lo menos hacerlo de una forma más consciente. claro. Claro, es decir, si ya tenemos, si ya tenemos en cuenta que este tema es importante, que hay algo pues valioso, ¿verdad? En esto que comentamos, entonces es un muy buen paso, primeramente reconocerlo, ¿verdad? Reconocer que hay algo que tal vez no había visto, que no había tomado tan en cuenta en cuanto a esos miedos, esas preocupaciones, procrastinación en nuestras vidas. Entonces quiere decir que hay algo, ese tipo de objetivos o metas que tenemos o decisiones importantes que hay que tomar en algún momento y que hayamos aplazado, este, nos siguen importando, ¿verdad? Si una meta ya no nos importa, pues obviamente ya no nos afecta, ¿verdad? Porque no hay un conflicto en poder decidirlo. Pero si reconocemos que hay algo ahí todavía valioso y que vale la pena enfrentar
¿verdad? Esos miedos o situaciones que nos hacen no llegar a, a tomar esas decisiones, bueno, precisamente una muy buena forma para comenzar es poder dividir esas decisiones en pasos, ¿verdad? Es decir, qué cosas son aquellas que puedo tomar el día de hoy, qué decisiones, incluso mínimas, puedo sí tomar el día de hoy, ¿verdad? Para hacer algo distinto. Y ahí precisamente algo que he visto tanto en las sesiones que he llegado a atender con pacientes, en mi experiencia también personal y profesional, es que el tipo de, vamos a llamar, eh, decisiones que tomamos, hay, es decir, hay, ¿cómo se llama? El enfocarse en el próximo paso inmediato es en la cuestión del recibir esa sensación de logros, ¿verdad? De satisfacción. Claro, Si vemos, por ejemplo, que hay una meta muy grande, obviamente ya vemos que no vale la pena, ¿verdad? Que en realidad nos perseguimos con poca fuerza, con poca habilidad tal vez en ese momento para poder llegar a ese objetivo y abandonamos. ¿Qué pasa si lo invertimos, ¿verdad? Esa ecuación, ese proceso, pues de que si yo hago algo que sí pueda lograr, ¿verdad? El día de hoy, no sé, desde la cuestión, por ejemplo, de algún objetivo de salud, salir a caminar 5 minutos simplemente, mm, ya es algo distinto, ¿verdad? Que nos va a hacer sentir que podemos hacer ese check, ¿verdad? Sí, esa palomita, esa sí, aprobación de que ya lo logramos y ahí vamos a conseguido. ver conseguido, así es. Como en los videojuegos también aparece ahí los logros que has hecho. Bueno, precisamente es por ello que nos mantenemos ahí jugando o en las redes sociales también con ese tipo de insignias que nos dan o notificaciones y comentarios que nos llaman la atención y es algo que nos brinda control, ¿verdad? Es satisfacción. Bueno, es algo mismo, algo similar Sí, ¿no? en No nuestra vamos vida. no vamos a correr una maratón, si ese es el objetivo, el primer día. El primer día quizás tengamos que correr solo 1 kilómetro o incluso menos y ir paso a paso. Entonces, primer paso, priorizar lo que es valioso, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros de esta decisión? Y priorizar, pues, eso, lo valioso, nuestros valores y por qué esto es importante para cada uno de nosotros. Y segundo paso, diseccionar en, bueno, pues en tareas pequeñas. No mirar al final del camino, sino qué puedo hacer hoy respecto a esta decisión. Así es. Claro, sí, es decir, pensar en ver aquella montaña con una carretera, ¿verdad? Que queremos llegar, pues, obviamente al avanzar va a ver la montaña intacta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si Mm, volteamos hacia abajo? Vemos que va avanzando las rayas tal vez del asfalto, las líneas, las plantas, ¿verdad? Hacia el lado y vemos en realidad que si miramos hacia el día de hoy, sí estamos avanzando. Y sí, así como el mundo avanza, nosotros vamos con el mundo también avanzando, pero a veces sí, por ciertas situaciones sentimos que el mundo no cambia, la rutina no cambia, nuestra vida no cambia. Entonces, ante esa ilusión, hay que poder estar conscientes, ¿no? Que de lo que sí sabemos hacer actualmente y que si no lo tuviéramos, por ejemplo, a una cuestión de salud, ¿verdad? Si actualmente tenemos salud, es porque estamos avanzando con aquellas herramientas que nos permite nuestro cuerpo, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Puedo mm, mencionar muchas cosas más con aquellas habilidades que sí tenemos, pero que dejamos de percibir y que solamente tal vez nos enfocamos en aquella montaña lejana, ¿verdad? Que nunca se acerca porque ocupa más tiempo, ¿verdad? De poder llegar. claro. Eh, En, en igual. esta cuestión del tiempo, ¿no? Hemos comentado alguna vez y me gustaría que lo tratásemos también en este punto porque creo que es muy interesante esto que llaman como la regla del 10-10-10. ¿Qué quiere decir esto, Rolando? Cuéntanos. Tiene que ver precisamente también con esta perspectiva de tiempo, ¿no? Así es, totalmente. A pesar del 10, que significa ahí a veces como un número perfecto,
Y no queremos decir, ¿verdad?, que, es decir, no apoyar tampoco, ¿verdad?, a esa presión, a esa necesidad de elegir algo perfecto, ¿verdad? Sino, por el contrario, se refiere a que si ante una decisión que se llegue a tener, pensar qué repercusión o afectación o mejora pueda tener en los próximos 10 minutos de hacerse, en los próximos 10 meses y en los próximos 10 años. Sabemos que es también como irónico, ¿verdad? El no preocuparse en el futuro, pensando en el futuro también, pero es porque aquí la diferencia es gradual, ¿verdad? Mm. Incluso desde alguna, no sé, de mantener una amistad, de algo muy sencillo, ¿verdad? Como formar una amistad, ¿cómo me afecta, verdad? O ayudaría proyectar, ¿verdad? Ese tipo de decisión, de acercarme tal vez a algún círculo de nuevas amistades. ¿Qué tanto me ayudaría en los próximos 10 minutos, en 10 meses o en 10 años, verdad? Igualmente en elección de carrera también. Si esta carrera, este tipo de interés profesional que me atrae, ¿qué pasa si lo mantengo por 10 meses, 10 años, etcétera, ¿verdad? A todos lo podemos aplicar y sí puede cambiar mucho la perspectiva porque ya nos está enseñando, es una introducción, Rosa, a poder planificar. La Sí, planificación justamente es algo que solamente los seres humanos tenemos. Es decir, ningún otro ser en la Tierra tiene este nivel, vamos a llamar, de conciencia del futuro. Este, eh, Porque los animales igualmente y las plantas, pues obviamente es por el instinto o los procesos biológicos, pero nosotros, al tener una parte pensante, de alguna manera decirlo, podemos planificar. Entonces, eso es lo que nos distingue para bien, pero también para mal, ¿verdad? Entonces, esta herramienta sí es una forma de poder empezar a practicar esa habilidad de planificación, que obviamente hay muchas más técnicas para eh, poder planificar aún mejor cada aspecto, pero la intención aquí es empezar con algo que te permita tener control, ¿verdad?, de esas decisiones, pero que vayan a aquel lugar que tú quieres llegar o tú, que te dirija a la persona que tú quieres llegar a ser, ¿verdad? Hola, soy Gema y ya sabes que estás escuchando una nueva entrega de Vida y Vueltas, el podcast de Inspiranza, una organización sin fines de lucro donde todo lo hacemos desde el corazón y con voluntarios. Así que si te está gustando este contenido y quieres apoyar en nuestra misión, suscríbete al canal, déjanos tu comentario y comparte este vídeo con quien creas que lo necesite. Ah, y puedes descubrir más sobre quiénes somos, qué hacemos y cómo tú puedes formar parte de esta comunidad en Inspiranza.org. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje. sí, al final no es más que una propuesta de un ejercicio de reflexión. Si estás en un momento de atasco, ¿no?, o de parálisis, como decíamos antes, o eh, incluso de evitar tomar una decisión, pues bueno, es que, pues no sé, quiero cambiar de trabajo, ¿no? O quiero dejar mi trabajo. Bueno, pues en 10 minutos seguramente vas a pasar un mal trago porque vas a tener que hablar en tu empresa o en tu lugar de trabajo y eso va a ser desagradable y tal, pero en 10 meses quizás hayas podido estar en una situación mejor, ya eso pasó, estás pensando en nuevas perspectivas y en 10 años estás en un lugar completamente diferente, ¿no? Y has logrado pues ese cambio que necesitabas y lo has consolidado. Es simplemente más allá, como tú decías, ¿no?, de incrementar ese, pensar en el futuro, es una pequeña reflexión sobre, es cierto que lo que ahora, en los minutos próximos o en lo más cercano, puede ser un mal trago o puede ser algo difícil de afrontar, a la larga, ¿no?, esa visión, como tú decías, de la montaña, eh, me va a traer más cosas positivas que negativas, ¿no? Y aparte, Rosa, ese tiempo que nos pondríamos a pensar, ¿verdad?, con esta fórmula, entre comillas, del 10 de 10,
esta Que si no te estrategia, gusta, que si no te gusta el 10, lo cambiamos por el 7 o por el 15 o el que tú quieras, ¿eh? Así es. Claro, pero aparte, otro punto favorable de este ejercicio es que nos daría ese tiempo de poder no mitigar exactamente, sino procesar lo que estamos sintiendo ante una decisión difícil, ¿verdad? Si es una decisión que actualmente nos mantiene con ansiedad, estrés, preocupación, tener esa situación emocional no nos deja pensar y decidir correctamente. Entonces, el poder reflexionar sobre este tiempo, ¿verdad? De qué pasaría en esos 10 meses, 10 años, nos da oportunidad también de que esa emoción, ¿verdad? Pueda, pues, procesarse por nuestra persona, de alguna manera mencionarlo, y que el pensamiento, ¿verdad? Nuestra capacidad de raciocinio, pueda tener el tiempo suficiente para entender, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, en cuanto primeramente también por la cuestión emocional que estamos sintiendo, y ya después de ello, vamos, el camino se va a aclarar, ¿verdad? La decisión, a veces son decisiones muy sencillas, pero por la situación, la presión, las expectativas, el miedo, las emociones, lo vemos muy difícil, ¿no? Entonces, este ejercicio precisamente es también verlo de ese lado, que ocupamos ese tiempo de podernos aislar de ser necesario, ¿verdad? En un espacio silencioso, en algún espacio, en alguna situación que nos permita pensar y reconocer cómo nos sentimos, qué es lo que, los factores, ¿verdad? Que están en la mesa para por decidir o que están en juego, y el camino se va a hacer más claro cada vez si damos ese tiempo necesario. Así es. Había uno de los aspectos que has mencionado, Rolando, en cuanto a este tipo de toma de decisiones, que es decidir qué quiero estudiar o qué carrera voy a elegir, o incluso he elegido ya una carrera, pero no lo tengo del todo claro y quiero cambiar de rumbo. Y ahí quería plantear también pues, algunas herramientas o estrategias para este tipo de decisiones. Y quizás lo más importante, bueno, ahora nos cuentas tú, pero quizás una de las cosas más importantes es probar. Si no sabes si tienes claro si te gusta o no, de algún modo probar. Sí, sí, sin comentarios, Rosa. Y con ello que mencionas, la elección de una carrera, pues irónicamente nos mencionan que hay que elegir como si fuera así, un menú de restaurante entre todas las opciones, y ya con aquel platillo que nos traen es el que tenemos que comer, ¿verdad? ¿Qué pasa si en ese caso el platillo que nos traen o somos alérgicos o no nos gusta, ¿verdad? En el restaurante, pues ahí es otra situación, ¿verdad? Pero en la Sí. cuestión de carrera, es porque también va, va directamente con el emprender un proyecto a largo plazo, ¿verdad? No es lo mismo estudiar solamente un curso, elegir un curso, puede ser de algún hobby, algún de artes, de algún deporte, que en cualquier momento pues, podemos cambiar, ¿verdad? O si no nos sentimos a gusto, no llegar, sí, no continuar. Pero en una elección de carrera sí está muchas cosas más de por medio, pero a pesar de ello, también hay esa posibilidad e incluso recomendación de sentir que siempre tenemos esa elección de poder cambiar incluso. No me refiero a que hay que elegir la primera carrera que se nos aparezca enfrente y ya después mi yo del futuro va a elegir Que si sí se o si no. preocupe, que se preocupe mi yo del futuro. Así es. No, si se puede hacer mejor, se puede hacer mejor, pero ¿qué implica? El probar. ¿Cómo podemos probar si una carrera o una profesión queda conmigo o no? Bueno, incluso antes de, por supuesto, la cuestión económica de inscribirnos, de presentar un examen o todos los requisitos que lleguen a solicitar, antes también podamos ir reconociendo aquellos intereses, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que más vemos en YouTube? Relacionado tal vez a lo que más nos gusta. El algoritmo justamente es
una referencia muy bien de nuestros intereses. Ahí sí podemos utilizar el algoritmo de las redes sociales o de YouTube a nuestro favor. Podemos identificar, bueno, aquí sin saberlo estaba viendo videos de biología que me llamaron la atención, o de mecánica, o de programación, etcétera, ¿verdad? Cualquier otro tipo de hobby, o mejor dicho, cualquier tipo de videos que tal vez reconozcamos que ahí están, siempre nos presenta un video todos los días. Bueno, ¿por qué no pensarlo en el aspecto profesional, ¿verdad? ¿Qué tipo de esos videos coinciden con alguna carrera, alguna ocupación, alguna profesión? Y eso es un símbolo claro de que uno o una ya lo ha estado eligiendo, ¿verdad? Ese tipo de intereses. Entonces, eso es una forma de probar, ¿verdad? Es decir, si en YouTube te aparece un video que no va contigo, pues no lo eliges, ¿verdad? Pero eso no tiene repercusión alguna. Sin embargo, sí, si uno empieza a reconocer esos hobbies, esos intereses, esas capacidades también, ¿verdad? Con aquellas cosas, actividades que tal vez nos pusieron a hacer algún día de nuestra vida y nos dijeron, lo haces muy bien, fíjate qué bien te salió esto, ¿verdad? Bueno, eso también es algo que podemos tomar en cuenta, aparte de los intereses, esas habilidades que tal vez nosotros percibimos de nosotros mismos o que los demás también nos hacen reconocer que lo hicimos bien. Bueno, todo ello nos puede anticipar para elegir. Y el probar justamente es también en la cuestión de la identidad profesional. Supongamos que tenemos ahí en una sastrería o en una tienda de ropa algún saco, alguna blusa, camiseta. Si algo al probarnos y vernos en el espejo nos gusta cómo nos vemos o que incluso los demás nos agrada que los demás nos digan, ay, qué bien te ves con esa camiseta, ¿verdad? Con ese pantalón, con esa blusa, falda. Es porque nos sentimos identificados de alguna manera, nos sentimos a gusto, ¿verdad? Con esa elección, y es algo muy similar también con una carrera profesional, o alguna profesión, ¿verdad? Si hay algo Sí. que tú sientes orgullo de que te digan, no, bueno, es que esa persona, pues, estudió esto, ¿verdad? Y, oh, no, esta persona es tal, ¿verdad? O trabaja de tal cosa, y uno lo siente, como algo bonito, ¿verdad? Internamente, pues es un buen punto también para saber que nos sentimos bien, que somos capaces y tenemos interés. Esa es como la triada perfecta, ¿verdad? Para saber que vamos por el buen camino. Por el buen camino, exacto. Pues y además aprovecho para comentarte a ti que nos estás viendo, a las personas que estáis ahí al otro lado, que muy pronto vamos a hablar precisamente de identidad profesional y ampliaremos un poco ese concepto en una conversación aquí en De Vida y Vueltas, así que ahí aprovecho para anunciar y que estéis, bueno, pues alerta si os interesa este tema. Y Rolando, antes de terminar con esto de las técnicas, me parecen todas muy interesantes. A mí, esta última que dices me parece además fundamental en experiencias, sobre todo con gente joven que no tiene mucha experiencia profesional, ¿no? Todavía, aunque esté estudiando o haya cambiado de carrera, el hecho de, pues eso, de probar, de hacer algún curso, de hacer un voluntariado, de hablar con gente que ya se dedique a esa profesión, ¿no? Todas estas cuestiones me parecen muy interesantes. Pero quería volver a la cuestión de la parálisis, ¿vale? Y para apuntar una última estrategia, claro, esto que nos ocurre cuando nos da miedo o cuando no sabemos afrontar algo es porque pensamos que va a salir mal. ¿No? Porque pensamos que no vamos a tomar una decisión porque nos vamos a equivocar. Entonces, quería que me contaras cómo nos puede ayudar esa técnica de ponernos en el peor escenario posible. O sea, ya que estamos en un modo terribilitis, como decía una antigua compañera, ¿qué sería lo peor que nos puede pasar? Si plantearnos eso como estrategia consciente es también una herramienta para ayudarnos a tomar una decisión. Claro.
muy importante este punto, Rosa, también, lo que mencionas. Eh, bueno, si a pesar, por ejemplo, de estos ejercicios, de estas técnicas que mencionamos, que son muy sencillas, aún no se sienta que como esa capacidad, ¿verdad? O solución, es porque hay tal vez un miedo o preocupación más compleja, ¿verdad? Más importante, más intensa. Y sí, claro, cada persona tiene como una medida distinta también de los miedos. Es decir, un miedo, a lo que voy, es que un miedo, una preocupación, puede ser muy sencilla de superar para otra persona, pero para uno puede parecer inmensa, ¿verdad? Mm. Esto se debe por pues sí, la forma en que crecimos, también nuestras habilidades emocionales, las expectativas o la concepción, ¿verdad? Del mundo que percibimos, y muchas cosas más, factores sociales, económicos, etcétera. Cuando en un momento, por ejemplo, se presente una decisión que no, difícilmente vemos otra opción, ¿verdad? Otras opciones mejores por decidir. Bueno, el pensar en el peor escenario es un ejercicio interesante también que podemos hacer. Es decir, eh, pensando, por ejemplo, si tomo esa decisión, precisamente el no poder tomar una decisión surge porque vemos mucho riesgo, demasiado riesgo del que podemos solventar al tomarla, ¿verdad? O que hay muchas decisiones, muchos factores que perderíamos. Es decir, es como, hablando como algún economista, es como invertir dinero, pero tirándolo al vacío, ¿no? Es decir, ok, pues Gastar. invertir, Entonces es gastar, no es invertir. gastar, exacto. Sí, mejor dicho, sí. Y gastar o tirar el dinero de alguna manera Sí, con algo que sí, no sí. sentimos seguridad. Y claro, nuestra vida, nuestro tiempo justamente es incluso más importante, ¿verdad? Que el dinero, porque es algo que nosotros sabemos dónde invertirlo, ¿verdad? Es decir, dónde enfocar nuestro tiempo de vida. Y si hay algo en lo cual sentimos una decisión muy difícil, el pensar incluso, esto también va unado, ¿verdad? Con la intención de planificar o visualizar, que también es un ejercicio muy bueno, visualizar, eh, es pensar qué pasaría si elijo tal situación, pero en todo lo peor que pudiera pasar. Si hay incluso en alguna hoja, en algún lugar, podemos escribirlas, y enlistarlas, eh, nos va a hacer posiblemente ver de una perspectiva distinta esa situación, porque instintivamente, eh, instintivamente en nuestro crecimiento también estamos como acostumbrados, o es una cualidad, yo digo, del ser humano que tenemos en buscar soluciones. Mm. Entonces, si el poner esos miedos, esas consecuencias desagradables o no tan convenientes en la mesa, ¿verdad? En el peor escenario posible, instintivamente vamos a encontrar solución o intentar, ¿verdad? Encontrar una solución para cada una de esas repercusiones. Entonces, cosa que será muy difícil de pensarlas, ¿verdad? O trabajarlas, si solamente nos quedamos con que no, esa decisión me da miedo, no es lo mejor y listo, ¿verdad? Si lo dejamos ahí, sí, es como Sí, así sacar esa es. piedrita del zapato y poder analizarla, poderla pensar, y instintivamente vamos a encontrar de alguna manera otra perspectiva, incluso soluciones o pedir el apoyo de alguien más. Es decir, el escenario va a ir cambiando porque instintivamente también tenemos esa costumbre, afortunadamente, de cuidarnos por amor propio, pero precisamente por ello encontrar la mejor solución posible para esa situación.
Así es, sí. Y cuando lo vemos ahí escrito sobre el papel, no solo pensarlo, sino creo que, como tú bien dices, es muy potente también, ¿no? Escribirlo porque ayuda a poner cierta distancia. Lo afrontamos, ¿no? Se me ocurre, no sé, algún ejemplo concreto que podamos dar. Pues no quiero cambiar de universidad o no quiero cambiar de trabajo porque voy a dejar de ver a mi mejor amigo o a mi mejor amiga, ¿no? Una situación que para mí ahora pues es muy difícil, ¿no? Sería como una de las peores cosas que me podría pasar. Y al verlo ahí o al verbalizarlo o al escribirlo, me puedo dar cuenta de, puedo seguir en contacto con esta persona los fines de semana, o si es en otra ciudad podemos escribirnos, podemos hacer videollamadas, ella puede venir o él puede venir a mi nueva ciudad y así conocemos sitios nuevos. O sea, el hecho de poner cierta distancia, como tú dices, de manera instintiva, nos va a dar esas soluciones ante el peor escenario. Pongo este ejemplo para que podáis adaptarlo también cada uno a lo que se os esté pasando por la cabeza o a la situación real que viváis, ¿no? Pero es así, estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a intentar, nuestra tendencia va a ser buscar una solución. Claro. Sí, bueno, también añadiendo que hay decisiones a decisiones con mayúscula, ¿no? Si son cuestiones, por ejemplo, de salud, son algo distintas de alguna manera a cuestiones de, no sé, de cambiar de marca de teléfono, ¿verdad? O esas decisiones que en realidad no afectan tanto pues en nuestra persona, ¿verdad? En nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra salud. Entonces, claro, y una parte intermedia entre la cuestión de la salud y las decisiones de consumo, vamos a llamarlo así, está también la parte de la cuestión de la autoestima, que va un poco más a la cuestión psicológica, ¿verdad? Por ejemplo, el miedo al fracaso. El fracaso también es una palabra muy importante de pensar, ¿verdad? Porque pues, también podemos analizar cada persona, cada quien, qué pensamos, qué es el fracaso, ¿verdad? Si el fracaso está medido en base a las expectativas que tiene alguien más de mis conocidos, de lo que dicen las redes sociales, etcétera, simplemente podemos analizar ese sentimiento de fracaso, depende con qué lo medimos, ¿verdad? Sin duda. Entonces ahí puede ser otro tema también, por supuesto, pero en sí hay que cuestionar, ¿verdad? Fracaso en realidad es lo que es en realidad un fracaso, ¿verdad? O en base a qué lo estoy midiendo para que sea un fracaso, ¿verdad? Entonces ahí puede cambiar incluso la ecuación de pensar un peor escenario en base a un fracaso, pero en realidad si cuestionamos el fracaso, ya no sería un peor escenario, ¿verdad? Sino en realidad simplemente algo que sí podemos elegir, ¿verdad? O enfrentar. Pues vamos a dejar ahí una reflexión pendiente sobre el concepto de fracaso y yo lo complementaría con el de éxito. ¿Qué es para mí tener éxito? Porque se entiende, yo creo, el uno con el otro, ¿no? Están relacionados también. Así es. Sí, por supuesto. Bueno, si tú que nos estás viendo estás pasando por alguna situación como esta, quizás tienes que elegir qué carrera vas a estudiar, cambiarte de trabajo, mudarte a otra ciudad, tomar alguna decisión de este tipo, cuéntanos en los comentarios cómo lo estás afrontando y si alguna de las herramientas que hemos propuesto aquí hoy te sirve de ayuda, porque nos encantará leerte. También te animo a que nos sigas en las redes sociales de Inspiranza, porque ahí vas a encontrar más contenido sobre toma de decisiones, motivación y todos los temas que tratamos en esta conversación. Rolando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti y a todos los que se han quedado hasta este momento también en este podcast. Los invitamos también a los próximos que lleguen a presentarse. Exacto, aquí seguimos. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima vuelta. Hasta luego.